Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Un feliz día de sábado, también para los que nos acompañan por la internet. El título de este mensaje es 7 figuras de relación entre Cristo y su iglesia. 7 figuras de la relación entre Cristo y su iglesia. Una de las tácticas más eficientes que el enemigo de Dios ha usado para engañar al hombre es sin duda la mezcla de verdad con mentiras. Al pronunciar una verdad que una persona se da cuenta que se trata de una verdad, es una manera de ganar la confianza para entonces introducir mentiras. Una vez ganada la confianza, las personas llegan a pensar equivocadamente que todo lo demás es supuestamente verdad. Hace poco he leído en internet un artículo de un periódico que se publicó en México, cuyo titular me llamó bastante la atención. Decía: Jesucristo no nació un 25 de diciembre. El artículo empezaba con una verdad, mostrando las pruebas que respaldaban el mencionado título de ese artículo periodístico. Y después de exponer esa verdad, el periodista continuó su reportaje introduciendo hechos equivocados. Que Jesús no habría nacido en Belén, argumentando que todos los conocían a Jesús como Jesús de Nazaret. Entonces decía, entonces nació en Nazaret. Equivocado, obviamente. Luego este periodista escribió que sus enseñanzas de Jesús él habría aprendido en Egipto, donde estuvo no solamente con sus papás hasta la muerte de Herodes, sino que decía este periodista que Jesús ha estado tiempos después y años allá en Egipto antes de iniciar su ministerio que fue a partir de sus 30 años de edad. Y concluyó su artículo, que empezaba con una verdad, y concluyó su artículo diciendo que Jesús estuvo casado. Hace unos años, otro artículo que he leído, aquí fue en el periódico de La Razón, que reportó sobre el hallazgo de un papiro del siglo IV, donde se hacía mención de Jesucristo y su supuesta esposa. Debe ser la fuente que recientemente lo tomó este otro periodista. Ese artículo de hace unos años decía, abriendo las comillas, así lo señala un estudio publicado por la profesora Karen King de la Harvard Divinity School. Parece aquí Escuela de Divinidad de Harvard, en Massachusetts, que detalló que ese fragmento de papiro incluía la frase en copto, el lenguaje de los antiguos cristianos, en lo que en la actualidad es Egipto. La frase es la siguiente, dice ese artículo de hace unos años: Jesús les dijo, mi esposa. Para King, la investigadora, este antiguo papiro aporta la primera prueba de que algunos de los primeros cristianos creían que Jesús había estado casado. Continuando el artículo, la tradición cristiana ha sostenido que Jesús no contrajo matrimonio, aunque la responsable de esta investigación, de la cual estamos leyendo el reportaje, asegura que no hay evidencia histórica que soporte esta afirmación.
base de doctrinas como la católica. La lámina está escrita por ambas caras, el papiro que he analizado, aunque solo una de ellas contiene líneas claramente legibles, el otro lado no es legible. Son apenas 8 líneas visibles en el fragmento de 4 centímetros por 8 centímetros, escritas con tinta negra en copto. Desde el comienzo, continúa el artículo, los cristianos estaban en desacuerdo sobre si era mejor no contraer matrimonio, pero no fue hasta un siglo después de la muerte de Jesús cuando comenzaron a disentir sobre el estado marital del Mesías para defender sus posiciones. Eso asegura esa investigadora King, quien cree que estas líneas forman parte de un evangelio perdido. Y cerramos las comillas de ese artículo. Me pareció importante compartir con ustedes esa falsa noticia para que se den cuenta que algo así es una prueba más de que estamos en los últimos días. Por un lado, Cristo dijo que en los últimos días vendrían falsos cristos, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas religiones. Y por otro lado, el apóstol Pablo dijo, porque vendrá tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Eso pueden anotar, está en 2 Timoteo, no necesitan ir allá, acabo de leerla. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Y en otro periódico, de esta vez de Brasil, se publicó también un artículo cuyo título era Un lingüista cuestiona la mención a la esposa de Jesús en un papiro. Y salió en la misma época de la otra noticia, entonces lo está contestando. La noticia decía, abre comillas, Wolfie Peter, un conocido lingüista copta que trabaja actualmente en la Universidad de Laval, en Quebec, opinó que existen millares de trozos de papiros donde se encuentran cosas muy raras. En su opinión, de este otro investigador, aún existen cuestiones a ser contestadas sobre el noticiado descubrimiento de la profesora Karen King. Wolfie Peter incluso cuestionó la autenticidad y la importancia de ese descubrimiento. Cierra comillas. Y un estudio más que también puso en tela de juicio la afirmación de este pergamino, dijo que si Jesús fuera casado literalmente, la Biblia hubiera mencionado. Tal como hizo, por ejemplo, con Pedro, habla que Pedro tenía su suegra. No habría razón para omitir eso, si fuera verdad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La única esposa de Cristo que se menciona en las Escrituras es la iglesia. Es la iglesia. Es decir, la mención tenemos en sentido figurativo para enseñar una lección a los miembros de la iglesia, a nosotros, y al mismo tiempo al entendimiento de la relación entre Cristo y la iglesia que Él ha establecido. Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Es una figura profética de esa relación futura entre Cristo y su iglesia. La Biblia se refiere a la iglesia como una virgen que espera la venida de su esposo. Pasemos al libro de 2 de Corintios capítulo 11.
Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 dice lo siguiente: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Sin embargo, la revelación más importante, aquí habla, lo que acabamos de leer, pero una revelación que es más importante todavía que podemos leer, se encuentra en el libro de Efesios. Vamos a pasar allá. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer entre los versículos 25 y 30. Efesios capítulo 5, empezando por el versículo 25, dice, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Acá Pablo dice que Cristo murió por su iglesia, o sea, por todos aquellos fieles a Dios en todos los tiempos. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. La obra de Cristo, a través de su muerte, ha hecho posible la santificación de su iglesia. ¿Y para qué santificar la iglesia? El siguiente versículo nos aclara, versículo 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso es lo que Cristo está haciendo hoy por su iglesia. Está preparando a cada uno de sus miembros, enseñándonos a entender y practicar sus verdades, sus principios, sus consejos. Nos está limpiando en este proceso, poco a poco, de nuestras injusticias y maldades, para que la iglesia de la cual somos su cuerpo sea presentada en el último día ante él santa e inmaculada. Versículo 28 de Efesios 5. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Eso es lo que tenemos que tener en mente, que Cristo ama a su iglesia y cuida a cada uno de nosotros. Versículo 30 de Efesios 5, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así, hermanos, el esposo vendrá, como está profetizado en las Escrituras y en la fiesta de las trompetas. El esposo vendrá por su esposa, la iglesia. Entonces la iglesia, que comprende todos sus hijos fieles de todos los tiempos, Cristo viene y se celebrará la fiesta de bodas, como dice Apocalipsis capítulo 19. Podemos pasar allá también. Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 al 9. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer los versículos 5 al 9.
Empezando por el versículo 5 de Apocalipsis 19, y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces estamos hablando de la instauración del reino de Dios en un futuro próximo. Versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado, la iglesia. Versículo 8, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y los miembros de la iglesia estaremos, Dios mediante, para siempre con Él, y reinaremos con Cristo conforme lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Muy bien, hemos visto que falsas noticias, aunque mezcladas con algo de verdad referente a Cristo, no nos debe engañar, ya que nuestros conocimientos están bien fundamentados en las Sagradas Escrituras. Única fuente, la Biblia, única fuente confiable para nosotros. Pero si sabemos que esposa de Cristo es, sin lugar a dudas, la figura más significativa referente a la relación de la iglesia con Jesús. Además de Cristo y esposa, existen otras figuras en la Biblia que representan la relación entre la iglesia y Jesucristo. Hace unos años he leído un estudio de un predicador de nombre Lewis Sperry Chafer. Lewis Sperry Chafer, que abordó ese tema desarrollando 7 figuras sobre la relación entre Jesús y su iglesia. Y quiero compartir con ustedes todas esas figuras de este predicador. La primera figura de las 7, como ya hemos dicho en este mensaje, ya lo hemos adelantado, es la figura número 1, es el esposo y la esposa. Primera figura, el esposo y la esposa. Entonces, como ya hemos mencionado, sobre este punto sabemos y entendemos que la esposa de Cristo es una figura de relación entre Él y nosotros como iglesia. Pero el antiguo Israel también fue simbolizado como una esposa. Pero, a diferencia de Cristo y la iglesia hoy, Israel fue simbolizado como una esposa infiel. Quien vivió en carne propia y literalmente esa relación de infidelidad fue el profeta Oseas. Podemos pasar a su libro de Oseas, el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. El capítulo 1 vamos a leer versículos 2 y 3. Luego les daré otros versículos de Oseas. Oseas, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Eso viene después de Daniel, el libro de Oseas. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 2 y versículo 3 del capítulo 1. Oseas 1:2 dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera.
y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Y se refiere a Israel. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz a un hijo, a Oseas, al profeta Oseas. Esa es una historia literal, donde Dios le mandó a Oseas a llegarse a Gomer para que fuera su esposa. A ella se le menciona como una mujer fornicaria, porque Dios conocía sus inclinaciones de ella y probablemente de adulterio. Aunque la Biblia no nos dice que ella estuviera en pecado cuando ella se casó con ella, pero parece que la instrucción de Dios fue bastante clara. El gozo y dolor vivido entre Oseas y Gomer, su esposa, encuentra su paralelo en Dios y la nación de Israel. En ocasiones el Eterno usa las dificultades matrimoniales de Oseas para que éste entienda un poco cómo Dios se sentía con Israel. Pero también notamos que Oseas aprendió a entender y a tratar a su caprichosa esposa al ver cómo el Eterno amaba y confrontaba a la caprichosa nación de Israel. El paralelo. En ocasiones es difícil ver si el texto en el libro de Oseas se está refiriendo a Gomer o a Israel, o a Oseas o el Eterno. Frecuentemente los términos y expresiones pueden aplicarse a ambos en el libro de Oseas, pero esa es la historia. Eso es lo que se trata el libro de Oseas. Pero el mundo atraía a la esposa infiel de Oseas, hasta que se fue detrás de otros amantes, dice el libro de Oseas, contando su historia, quienes finalmente, esos otros amantes, la vendieron como esclava a la esposa de Oseas. Lo mismo pasó con la nación de Israel, que fue detrás de otros dioses. Pero ese no fue y no es el final. Dios le ordenó a Oseas lo siguiente, podemos ver aquí en el capítulo 3 de Oseas, versículos 1 al 3. Oseas capítulo 3, empezando por el versículo 1 hasta el versículo 3, dice: Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Versículo 2, la compré, o sea, va y compra a su esposa que ha sido vendida como esclava. Dios le ha dicho, como habíamos leído en el versículo 1, otra vez ama a esa mujer. Y aquí el versículo 2 dice, la compré, Oseas, pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Versículo 3, y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. El amor de Oseas para con esa mujer infiel, que ha sido infiel, es una ilustración del amor del Eterno hacia los hijos de Israel, quienes siguieron a dioses ajenos. Los pecados de Gomer habían herido el corazón de Oseas, así como los de Israel a Dios. Entonces, él la trajo nuevamente para sí. Y ella pudo ver cuál es el verdadero amor entonces. La compró como esclava por un precio equivalente al que Judas dio por Jesús, lo cual representaba no en términos financieros, sino en el hecho que fuimos nosotros adquiridos por un alto precio que Cristo pagó por nuestra redención con su sacrificio.
derramando su sangre por todos los pecadores que se arrepientan y sigan fielmente el camino de Dios. Pasaremos a la segunda figura de relación entre Cristo y su iglesia. Esta figura, la número 2, es el pastor y las ovejas. El pastor, figura número 2, el pastor y las ovejas. Tanto en Salmos 23 como en el libro de Juan, Cristo es el pastor y los que creen en Él son sus ovejas. Pasemos al libro de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a leer varios versículos del capítulo 10, empezando por los versículos 2 al 4. Luego les voy a dar más versículos de Juan 10. Leeremos primero los versículos 2, 3 y 4 de Juan 10. Versículo 2 de Juan 10. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen a su voz. Cristo vino por la puerta, esto es, a través del linaje escogido de David. Él es el verdadero pastor, al que siguen las ovejas, a Cristo. Cristo es también la puerta de las ovejas, la puerta de entrada hacia la salvación. Aquí el versículo 14 y 15, podemos leer aquí de Juan 10, el versículo 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor. Cristo se refiere a él mismo. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Versículo 27, también vamos a leer, que dice, Jesús concluye diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces esta es la segunda figura de relación entre Cristo y su iglesia, como el buen pastor y sus ovejas. Como dice Salmos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23. Cristo tiene una verdadera relación de cuidado y confianza con su iglesia, con los miembros. Él es quien nos mantiene a salvo en este mundo y a la vez confiamos en ese cuidado. Vamos a pasar a una figura más. La tercera figura de la relación entre Cristo y su iglesia es la vid y los pámpanos. La número 3, la vid y los pámpanos. Pasemos a Juan capítulo 15. Versículos 1, 2, vamos a leer primero, luego vamos a leer más versículos del mismo capítulo. Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, primero vamos a leer. Dice: yo soy la vid verdadera. Nosotros conocemos estas figuras del lenguaje que Cristo presentó en los evangelios. Estamos repasando. Cristo dijo en el capítulo 15, versículo 1 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia, para que lleve más fruto. Cristo es la vid verdadera, y nosotros sus seguidores, la iglesia, somos los pámpanos. Una relación de pura dependencia de nosotros hacia Él.
La vid que es Cristo, que nos da vida, nos alimenta, nos protege, nos hace dar más frutos. Nosotros dependemos de Él y no el contrario. Por eso Él nos exhorta aquí en los versículos 4 y 5, que también vamos a leer de Juan 15, versículos 4 y 5, Jesús nos exhorta diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esa es la lección más grande de esa entrañable relación entre Cristo y su iglesia, entre la vid y los pámpanos. Los miembros de la iglesia no podemos gozar de la vida cristiana o ser fructífero en su servicio sin estar unido vitalmente con Cristo. La vid verdadera es Cristo. Pasaremos a una figura más, la número 4. Así estamos repasando algunas figuras. La cuarta figura de relación entre Cristo y su iglesia es la piedra de ángulo y las piedras del edificio. La piedra de ángulo y las piedras del edificio. Para eso vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados, y ese es el punto, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A diferencia de Israel antiguo, que tenía un templo, tenía un tabernáculo, la iglesia es el mismo templo, el mismo tabernáculo, y Cristo es la principal piedra de ángulo de esta estructura que somos nosotros. Estamos hablando de personas. Jesús dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Cada uno de nosotros somos una piedra viva en esa edificación sobre una piedra principal que es Cristo. Conforme una de las parábolas de Jesús, está en las manos del ser humano escoger dónde construir su casa. En la roca, que también representa a Cristo, que resiste la intemperie del clima y permanece para siempre, o construir la casa en la arena, y cuando vino la lluvia, dijo Jesús en su parábola, vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina porque estaba edificada sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo. Aquí no estamos hablando de edificios, hermanos. Estamos hablando de personas, estamos hablando de nuestra vida espiritual.
en esa figura de relación entre Cristo y su iglesia que hemos leído aquí en Efesios 2, es que se trata de una relación bien coordinada, dice el texto, coordinada, que resulta en un crecimiento espiritual y en una madurez para enfrentar ese sistema en que vivimos hoy. Un ladrillo suelto, una piedra aislada, no representa nada. Sin embargo, un conjunto de ladrillos bien construido, así como las piedras bien dispuestas sobre una base sólida que consiste en la unidad de los miembros de la iglesia sobre esa roca que es Cristo, es la que nos mantiene firmes en este camino de vida. Y pasando a la quinta figura de relación entre Cristo y su iglesia, tenemos como número 5 el sumo sacerdote y los sacerdotes. El sumo sacerdote en singular y los sacerdotes en plural. Esa es la figura número 5. Y para eso vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 14 y 15, nada más, de Hebreos capítulo 4. Aquí Pablo escribió, Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:15 ahora, versículo 15 ahora, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien entró una sola vez en el santuario celestial, en el santo de los santos, donde está el mismo trono de Dios, para interceder por nosotros ante Dios el Padre. Como la Biblia misma dice, no hay otro nombre en que debemos ser salvos. Pero lo destacable de esta figura de relación entre Cristo y su iglesia es que Jesús no solamente se limitó en morir en lugar del hombre que se arrepienta y siga su camino, sino que dentro de su plan maestro nos hizo también sus sacerdotes. Para un futuro cercano, en su santo reino correinaremos con Cristo y guiaremos a la humanidad en el verdadero camino de Dios. Por eso Apocalipsis dice que nos constituye reyes y sacerdotes en su reino. Por ello, hablando de los miembros de la iglesia, Pedro, el apóstol Pedro, dijo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso pueden anotar para estudiar más tarde. Está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, 1 de Pedro. Como miembros de un real sacerdocio, como dijo Pedro, es importante señalar que es nuestra función ofrecer nuestros sacrificios de buenas obras, porque eso hacían los sacerdotes en el templo. Todos los días ofrecían los sacrificios a Dios. Y nosotros, desde un punto de vista espiritual, ofrecemos nuestro sacrificio no sacrificando animales, sino a través de nuestras buenas obras. Y como dice Pablo, ofrezcamos, dijo Pablo, siempre a Dios sacrificio de alabanza, de hacer el bien, dijo Pablo, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y lo escribió en Hebreos para que lo anoten, capítulo 13, versículos 15 y 16.
Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Entonces, practicar esa dedicación a Dios y al prójimo refuerza esa relación que tenemos con Cristo. Y como hemos leído en Hebreos, el ejercicio de esa dedicación se trata de nuestra profesión, la cual el apóstol Pablo dijo que la retengamos. Una sexta figura, pasemos ahora a una sexta figura de relación entre Cristo y su iglesia. Esta sexta figura es la cabeza y el cuerpo. La cabeza y el cuerpo. En el libro de Efesios también se trata de esa relación de cabeza y cuerpo. Efesios capítulo 4, vamos. Vamos a leer primero los versículos 11 y 12 y les voy a indicar más versículos para leer de ese mismo capítulo. Efesios capítulo 4, vamos a leer primero los versículos 11 y 12. Versículo 11 de Efesios 4 dice: y él mismo dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a nosotros, a los miembros de su iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es revelada como una entidad compuesta por individuos que tenemos dones espirituales distintos, pero dependientes uno de los otros. La verdad central es que los miembros no solamente recibimos la exhortación de servir a Dios en las diversas capacidades que tenemos, sino que estamos equipados para hacer un trabajo en particular para el cual Dios nos ha llamado, participando en el perfeccionamiento de todo el cuerpo, de toda la iglesia. Versículo 15 de Efesios 4 dice: antes hablando la verdad en amor. Aquí ya está hablando esa convivencia dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, dice. Y está hablando de la iglesia. Por tanto, la iglesia es un cuerpo, donde cada uno de nosotros somos sus miembros con distintas habilidades. Así como cada miembro de nuestro cuerpo está sujeto a la voluntad de nuestro intelecto, en especial los miembros de la iglesia con un intelecto o un espíritu humano relacionado con una porción del Espíritu Santo de Dios, así nosotros debemos estar sujetos en unidad con nuestros hermanos de la fe a la cabeza de la iglesia que es Cristo. Esa sujeción voluntaria se da en la estructura de la iglesia en obediencia a nuestros ministros, pastores, evangelistas. Si bien existe una administración para que la iglesia esté organizada en relación a la utilización de los recursos financieros para mantener esta obra, lo que el apóstol Pablo resalta acá en Efesios 4 es la parte espiritual en la estructura de la iglesia que Cristo estableció. Una relación de confianza y servicio de los miembros para corroborar con la obra de Dios, conviviendo todos en armonía y amor, practicando la voluntad de Dios
para la existencia de una iglesia fuerte y en constante crecimiento. Para eso tenemos pastores, ministros, evangelistas, ancianos, para guiarnos en este camino. Esto es muy aparte de lo que es la administración de los recursos de la iglesia. Versículo 16 de Efesios 4 dice: de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí, lo que estamos hablando, y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Y está hablando del crecimiento y la edificación de la iglesia como una colectividad que somos. ¿Y qué Dios nos enseña con eso? Dios es una familia. Dios también es una colectividad. Y Dios quiere que en un futuro cercano seamos parte de su colectividad. Pero ¿cómo vamos a convivir en la colectividad de que es Dios si no podemos vivir en colectividad ahora como iglesia? A la cabeza de Jesús. Entonces Dios nos está preparando para un futuro seguir viviendo en una colectividad. La unidad del cuerpo, o sea, de la iglesia, es una unidad eterna, que es la base de la comunión y el servicio cristiano en la edad actual, en la era actual, y la base para una comunión eterna en la venidera, la época, el tiempo venidero, gracias a un perfecto funcionamiento de los miembros distintos que forman un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. No en vano estamos conviviendo, hermanos, en unidad. Ese es el propósito para el futuro. La séptima y la última figura de relación entre Cristo y su iglesia. El segundo Adán y la nueva creación. Esa es la relación. El segundo Adán y la nueva creación, como figura número 7. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer versículo 22. Y enseguida, versículos 45 a 49. Primera de Corintios 15, versículo 22 y versículos 45 a 49. Primera de Corintios 15, versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pasando al versículo 45, dice: y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, está hablando de Cristo, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos, y esta es la relación, también la imagen del celestial. Es una relación de vida frente a una muerte que era segura. Estar en Cristo y vivir conforme su voluntad es lo que nos asegura la vida eterna. Juan escribió que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En primera de Juan, no necesitan ir allá, acabo de leerlos, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y esta relación con Cristo es para que permanezcamos para siempre
es la suma de todas las otras figuras anteriormente presentadas. En esta relación reflejamos la imagen de Cristo, así como hemos terminado la lectura. La imagen de Cristo, que es el celestial, para alcanzar la vida eterna que está en él. Jesús dijo a los miembros de una de las eras de la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es permanecer en él. Y el objetivo de permanecer. Y solo podemos ser vencedores si mantenemos una estrecha relación con Cristo. Pablo dijo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También se refiere a Cristo. Por ello, y como último texto de este mensaje, antes de una breve conclusión, vamos a Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Jesús dijo aquí en Juan 10, empezando por el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, que es el punto, este último que estamos tratando. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno, en el versículo 30. Esta figura está basada en la certeza de la resurrección. Y es la resurrección de Cristo. Por medio de su resurrección, la de Cristo, Jesús confirmó su autoridad para dar, como dice ese versículo, para dar la vida eterna a los que permanezcan, que perseveran en su palabra. Jesús dijo: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo, en Mateo 24, hablando de estos tiempos postreros. Mateo 24, versículo 13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Refiriendo entonces a este tiempo en que vivimos, porque sabemos que el capítulo 24 de Mateo habla de este futuro que ya se nos acerca. En conclusión, al finalizar este breve repase de 7 figuras de la relación entre Cristo y su iglesia, todas ellas basadas en el infinito amor de nuestro Creador con sus hijos amados. Hemos aprendido que es una relación mutua, basada en el respeto, del amor, como en la relación de esposo-esposa. Entonces, respeto y amor como en la relación de esposo y esposa. De cuidado como el pastor con sus ovejas. De dependencia como los pámpanos y la vid. De sostenimiento para crecimiento como la pared sobre la roca. De trabajo en la profesión que hemos sido llamados como sacerdotes, del sumo sacerdote que es Jesús. De coordinación en unidad, así como funciona el cuerpo humano, tal cual el cuerpo de Cristo. Y finalmente de constancia en este camino de vida que lleva a la vida eterna.